Con todos vosotros el chef suerte. Tenemos los ingredientes de pescado que vamos a utilizar hoy. Por un lado tenemos salmón y por otro lado tenemos gamba. Los orientales normalmente lo utilizan tal cual, crudo, sin nada. Yo, por mi experiencia y por mi gusto particular, y esto es un gusto particular, yo lo macero un poco en soja. Como macerarlo 1 hora o así. Perfecto, cojo un saborcito, cojo un color diferente, el salmón o la gamba. Como pueden apreciar, cojo un color más oscurito, pero potencia el sabor del producto. Bueno, lo primero que vamos a hacer son los nigiris. El nigiri es una bolita de arroz. Pues causas del directo, el poco espacio, siempre pasa. El nigiri es una bolita de arroz con un toque de salmón o de gamba o encima. Quien dice gamba o salmón dice atún, dice una lubina, dice cualquier pescado. Eso sí, pescados grasos, importante, un bonito. Importante mojarse bien las manos. Miradlo bien porque voy a coger un voluntario así a bote pronto a la siguiente. Lo de mojarse las manos es para la untuosidad de la mano, ¿no? La untuosidad, la higiene también, como había comentado antes. Hacemos una bolita. Pero bueno, siempre antes lavándose las manos. Sí, a ver. Antes del proceso. Importante siempre lavarse las manos. No vayamos a meter las manos... Bueno, seguimos. Lo siento. Tenemos la bola. Estoy malita. Los orientales, y esto es una cosa que yo todavía no tengo perfeccionada, cuando hacen la bolita, para que no sea demasiado arroz, yo hago bolitas más pequeñas, ellos hacen bolitas más grandes, pero lo que hacen es, en la vuelta, cuando lo están boleando, introducen un dedo y hacen un pequeño orificio, de manera que parece más voluptuoso, pero realmente por debajo está hueco, para que no empaches de arroz. Yo esa técnica todavía no la tengo perfeccionada, estoy en trámites. En próximas ocasiones intentaré hacerlo. Voy a hacer unas poquitas. O la técnica mía, que lo echas por fuera cuando lo rollas. Podéis hablar en alto, los comentarios os agradezco, no pasa nada. ¿Tienes algún comentario, algo que decir? Podéis decirlo, ¿eh? Alan, que te descojonabas antes. No, lo estamos pasando bien. Me encanta ver a Alex disfrutando No lo que pasa hace. nada, ¿no? Es algo normal. Es algo normal, esto Vale, que porque es agua con vinagre, es realmente. agua con vinagre, simplemente es el componente del arroz, agua con vinagre. El arroz lleva vinagre y agua. Lo único que haces es que se te adhiera lo menos posible. Si yo cojo, mira, el ejemplo claro es este. Que lo cojáis. Toma. No, pero yo no tengo la mano limpia ahora. Da igual, si este se va a tirar, no es para eso. Vale. Mira, intenta hacer una bola. Eso yo con la maña que tengo. No se te hace. No. No se te va a hacer nunca. No. Se te pega a la mesa, se te deforma. Sí, se me pega la mano. Exactamente, eso es lo que evita el agua con vinagre. Pero me tiran esta raya. Vale, pues. A ver. ¿Voy a intentarlo, Alex? Sí, sí, por supuesto. ¿Es la medida de una cuchara? No, menos. Menos. Mira, con las yemas, Sí. coges una pequeña bolita. Sí. Lo que sería la zona de adelante, de los 3 dedos del centro. Sí. Eso, haces así. Vas moldando. Mira, ¿qué tal? Mucho arroz, un poco menos. Vale. Lo colocas aquí. Doblas con estos, Sí. un poco. Y con este suelta un poco, suelta este. Empújalo hacia adentro. ¿Adentro? Así. 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 Ahí. Poco a poco. Puedes ayudarte con la otra mano si quieres. Sí, sí quiero, sí. Mira. Coges. Mira. El gesto es este. Ujú. ¿Vas? Vale. Moldando. ¿Cuántos somos exactamente para ir probando? Unos cuantos. ¿La bola qué es? ¿Alargada o redonda? Hay dos tipos. Hay gente que lo hace redondo y hay gente que lo hace alargado.
Normalmente depende también el producto que vayas a cortar y el corte que tenga. Si es un langostino muy grande, obviamente no puedes hacer una bola redonda, porque Te eso. va a sobrar, no vuelvas. Claro. La redonda está muy bien si sabes tienes bien la técnica del agujero debajo, porque la bola redonda es como una croqueta muy grande de arroz que te puede llegar a empalagar en la boca. Si le tienes bien la técnica de hacerle el hueco y mantener la bola perfecta, queda muy bonito la bola. Si no, casi recomiendo mejor la forma croquetilla que... Croquetillis vulgaris, ¿no? Sí, la croquetilla. Bueno, yo voy a comentar una cosa para la gente que va a ver el vídeo, que van a ser unos vídeos un poco largos, pero está explicado paso a paso. Entonces, el que quiera verlo paso a paso, y si no, pues a lo mejor hacemos una edición un poquito más. Saludos, chicos. Hola. ¿Y a Sandra también? Venga, ¿Está en vamos, cocina? O sea, venga, claro. tanto que me pides venir a ver cómo se hace sushi. Está muy rico. Y yo que me encanta el aguacate. Soy súper fan. Es que quedó uno ahí a acabarlo. Que están hechos. Que lo Dijo como... que tiene que salir 8 de la Yo lámina sé. Toma, cariño. O él, claro. y es muy Espera, grande. espera, que voy a grabaros. Tranquilo. Bueno, ya, vamos a ver la reto que ha quedado. Pues lleva, Toma, cariño, ¿cómo para se que lo llama? Flor pruebes. de Con amapola. soja. Voy a sacar una foto. Una especie de sal. Ven, Lleva ven para acá. sésamo. Yo se le manda lo que te mato. El otro. El aguacate lo que te La mato. sal, sí, el primero. Lleva algas. Eso es sagrado. ¿Qué le metí? Si es que lo Alex, metí. luego lo echas a lavar, ¿eh? Me juraría que lleva atún o... Que eso se quita Claro, fatal. ¿sabes que los haces? ¿El qué se quita fatal? Que la primera vez La que- soja, un poco de la soja. No, se quita bufanda. bien. Joder, Que que como tal. no, Sí. la información Cuidado con la bufanda del sport. no funciona. No funciona. A mí nadie me dijo que había aquí un curso de esto. Me tuve ¿Esto que qué pagar es? uno. Aguacate. creo. No. Dios, Pero tú sabías que yo sabía hacer Tortilla. sushi. Mira, La sí. tortilla japonesa, ¿cómo se llama? Ah, Bueno, Una Lo que estoy tortilla haciendo que ahora- son Ah, capas. sí. es Las vas terminarlos. doblando. Le echas más huevos. Voy a hacer Sí. 8 Sí. y 8. Que vuelven a hacer y van haciendo 8 de gamba, 8 de salmón. Es que no sé cómo se llama. Mientras aquí los hombres se disfrutan de Sí, la degustación que nos trajo el El chef huevo, Frank. huevos, sí. un huevo francesa, dobla la mitad. Bueno, Le echamos queremos la dar capa un de saludo huevo. al Dobla la Sporting. mitad. doble Sí. la mitad, Y otra capa, otra capa. Nuestra enhorabuena nueva, por que mantenerse ya en no queda primera. huevo. La vuelve a cuajar, la vuelven a... Lo vi en un vídeo en YouTube. Entonces van haciendo capas. Lo vi en un vídeo y hacen No, unas no, capas no, no. así, enormes, y las iban pasando. Luego cortan Y las iban y pasando, le van cortando y le van pasando. Era una claro, pasada. no se te puede quemar porque claro, No, pero es que lo hacían mucho. súper rápido. Sí, Las hacían súper rápido, tan, 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 tan. pero como dijo de ellos, y es más fácil comprarlo que bien hecho, está bueno. Pues sí. Y no se envuelve, se ponen las capas encima, ¿no? Encima. Luego hay gente no, a ver, hay tipos que se le puede poner un lacito de alga nori. Coges, cortas una tira finita, lo humedeces un poquitín con el agua con vinagre y la envuelves. Voy a hacer uno. Voy a coger una alga nori. ¿Me voy a- recuerdas cómo se llama ese? El nombre... este es el... oh, ahora me acabas de pillar el Pero nombre. bueno, te pillé con Este es el maki. Maki. Y ese, sí. 2, 3, sí, sí. Y de la forma que lo está haciendo Alexis de las degustaciones, igual, el de las algas, pregunto. De la misma forma que lo está haciendo, ¿hiciste ese? No, Se hace de otra manera. hay que darle la vuelta. Se hacen diferentes. Coges el alga, Sí. echas el arroz, lo distribuyes. Vamos a hacer uno Luego hay que parecido darle a la ese, vuelta. ¿no? Sí, Vamos a hacer Pero uno bueno, para saber cómo primeramente se le hace, ¿no? echas Vamos a hacer el ingrediente, el que aquel. le vayas a Ujú, echar vale. la alga, esto y tal. Luego hay que darle la vuelta, queda el arroz por fuera y al enrollar queda. Claro, pega muy bien porque el arroz así pega muy bien. Porque, Sí. Es entonces, pastoso. Vale. Y si no, yo os voy a enseñar un truco, por si el arroz no estuviera en su punto, que no tengáis el problema de que se os pegue la esterilla. Ahí tenemos unas tiritas. A ver. Esto por donde se abre. Por aquí. Esto de tener las manos húmedas. Por favor, alguien que tenga las manos un poco húmedas. Sí, espera. Ya está abierto. Gracias.
Tiene seguro anti-niños. Sí. Koi, Sí. se llaman los peces. Peces koi. Ah, ¿qué soy? ¿Pero de qué es eso? O sea, ¿de qué estáis Y hablando? ahora luego Bueno, ahora os voy a son- enseñar una cosa que tienen todas las marcas. Ahora tengo que buscar Si os fijáis, vienen con marcas. el sushi de peces Sí. koi. Estas marcas son para, depende del tamaño que quieras hacer de sushi, tú cortas ¿De japonés? el largo que creas pertinente. A ver cómo es esto. Fijaos, todas tienen una marca, unas líneas, Sí. que son para el punto de donde corte. Ajá, vale. Yo, por ejemplo, lo voy a utilizar para unas tiritas Ahora, y lo que voy a hacer es hago así. Y es como cortar un papel de puntos. Ajá, vale. Vas pasando de lado a lado. Aquí está. Eso es sushi. Eso es sushi. Quita los peces, mira. ¿Ah? Qué bonito. Pero si es que parece de verdad el pez. Fue la primera vez que lo vi y lo tenía perdido. ¿Vístales? Sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. La que estaba cortando lo acabo de ver. Estás con el abogado. Cortamos unas tiritas. Para hacer un ejemplo me vale. Cogemos, Tiras de calamar. meceríamos. Salmón por dentro. hay que mojarlo, ¿no? Antes. Salmón por Ah, debajo. amigo. Lo podéis decir antes o después. Yo, ¿Así pega mejor? es que el alga, para poder comerlo, tienes que Está rehidratarlo. más aficionado, ¿eh? Que no es... Y quedaría como si fuera un ¿Tienes paquetito. el vídeo? A ver. Ese sería un tipo. Normalmente te lo presentan con el lacito. Bueno. Podéis ir probando la siguiente tanda de... Vamos Vamos a allá. probar. Vale, yo cojo la del ladito. Y voy a coger Eso da pena. para no tirar por ahí. Se os juro, ¿eh? Eso está muy guay. Aconsejo cogerlos con la mano. Sí. Sí, Están mejor. recién hechos. Ah, vale. Pues venga. ¡Hola! Mira. ¿Qué va a pasar? Venga, voy a probarla. Hombre, una gambita. Pues yo me como esa no. A lo mejor con la mano que se va a partir los dos, ¿no? A ver, vamos a mojar aquí. Qué rico. Está súper bueno. No os perdáis el siguiente video como hacer sushi parte 3.